Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejeartistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo cubre hombros que también, si lo tejes más largo, puede ser un ponchito. Tejido en la técnica de 2 agujas y en crochet. Para tejerlo hemos utilizado lana doble de 5 milímetros, agujas de 9 u 8 milímetros de grosor y hemos utilizado un ganchillo de 7 milímetros. Lana, tomando en cuenta ambos colores, porque hemos trabajado con color matizado y blanco, aproximadamente 200 gramos. A continuación, el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, vamos a empezar a tejer nuestro cuello bufanda, que si ustedes lo siguen tejiendo de largo, bien podría servirles como un ponchito, ¿sí? Ahora lo van a ver en el video, en el paso a paso. Bien, lo que vamos a utilizar son 100 gramos de lana de esta marca que siempre uso, Perlita Dominó, y en este caso quise usar la lana matizada. Esta lana está indicada para agujas de 5 milímetros de grosor, ¿sí? O ganchillo de 5 milímetros. Y esta es la misma marca, solo que no tengo la etiqueta en color blanco, ¿sí? Voy a trabajar con 2 lanas al mismo tiempo, como ven aquí, y esta vez trabajaremos tanto en 2 agujas como en crochet o ganchillo, ¿sí? Bien, voy a mostrarles entonces porque esto está súper fácil. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar la lana de 2 para montar nuestros puntos y vamos a montar la siguiente cantidad: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos. Estos 17 puntos en agujas de 8 milímetros de grosor nos van a dar una medida de ancho de 16 centímetros. Si ustedes quieren hacer esta parte mucho más ancha, pues pueden poner 20, 22, hasta 30 puntos, ¿sí? No más porque ya no quedaría muy bien. Yo pienso que con esta cantidad de 16 centímetros queda muy bonito. Y vamos a tejer en punto derecho, que es la siguiente manera de tejer, ¿sí? Montamos los puntos, imaginemos que acabamos de montarlos, y vamos a tejer así. Este es el punto derecho. Cuando tejemos todos los puntos así, de todas las carreras, vamos a obtener como resultado este punto, que es el bobo, musgo o Santa Clara. Yo aquí estoy usando 2 colores de lana, el color blanco y el color matizado, porque quise combinarlo así, pero ustedes pueden hacerlo en el color de su preferencia, en 2 o 3 colores como deseen. Bien, vamos a tejer así todos los puntos y todas las carreras hasta que nuestro tejido tenga 70 centímetros de largo, ¿sí? 70 centímetros. Si es para una niña, debe de tener 50 centímetros aproximadamente. Dependerá del contorno de sus hombros, ¿sí? Yo voy a traer una muñequita para mostrarles aquí cómo tomar la medida. Bien, miren, yo aquí tengo un muñequito y ustedes van a tomar la medida para las personas que van a tejerse a un niño, un adolescente, un bebé o una señora. Van a tomar así, por la parte alta de los hombritos, no aquí donde está más ancho, sino como por aquí, por encima de los hombros, así. Así. Colocan la cinta métrica y toman la medida. Por ejemplo, en el caso de mi muñequito, tiene 36. Miren, acá encima de los hombritos, ¿sí? No que caiga hacia abajo, sino en una altura que no caiga hacia abajo. 34 centímetros allí, 33, 34 centímetros, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden calcular el largo que va a tener su tejido. Claro que a menor largo, esto debe ser también un poco menos ancho, ¿sí? Vamos a tejer entonces hasta tener 70 centímetros y nos encontramos. Bien, mis amores, una vez que ya tenemos los 70 centímetros de largo, lo que vamos a hacer es rematar los puntos, tejiendo el primer punto derecho, el segundo también, y el anterior pasa por encima. Así vamos a rematar todos los puntos que tenemos en nuestra aguja. No vamos a ajustar la lana ni tampoco la vamos a dejar muy suelta, porque queremos que aquí nos quede muy formadita esta línea del remate. Yo voy a rematar unos puntitos más y luego les voy a mostrar cómo es que se debe de ver, ¿sí?
Entonces vamos a continuar así, miren, así se aprecia por el derecho donde estamos rematando los puntos y por atrás se ve así. Continuemos hasta terminar. Bien, ya estoy aquí en el último puntito y lo que voy a hacer es cortar mi hebrita un poquito larga para poder coser también con ella. Wow, casi se me escapa el punto. Bien, vamos aquí, ajustamos en el último puntito y esto va a verse así. Ordenamos un poquito nuestra mesa, ¿sí? Y ahora yo voy a trabajar solamente con la de color, porque cuando vamos a tejer con el ganchillo vamos a trabajar con un solo color, ¿sí? Entonces miren, ¿qué voy a hacer? Voy a traer mi lana, mi tejido así, por el revés, perdón, así, y voy a coser, ¿sí? Con cualquiera de las dos lanitas que quedaron, en forma envolvente, voy a coser y voy a unir para que me quede como si fuera un picaroncito. Entonces ensarto aquí la lana y empiezo a coser. Voy a acercarles un poquito la imagen. Ahí está. Vamos aquí. Y en el primer puntito siempre, siempre, siempre tenemos que asegurar muy bien para que no se separe la costura. Ajustamos allí y comenzamos a coser punto con punto. Punto con punto. Punto con punto. Así vamos a continuar hasta llegar aquí. Bien, mis amores, una vez que ya hemos cosido, estamos por el lado revés, y aquí está nuestra costura, por aquí no se nota la costura, por aquí sí. Por el lado donde tenemos la costura mirando hacia nosotros, vamos a introducir allí, justo en la costura, nuestro ganchillo, ¿sí? Y vamos a tomar la lana con la que hemos escogido tejer esta parte para pasarla por aquí y hacer un nudito. Bien, amores, una vez que hemos atado aquí la cuerdita, vamos a poner esta que queda aquí de la colita larga. Introducimos el ganchillo y vamos a empezar a tejer cadenitas. Algo sencillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, ¿sí? 6 cadenitas y vamos a dejar, miren, 1 y 2 espacios aquí. Dejamos un relieve, un segundo relieve y después del segundo relieve ingresamos y tejemos medio punto. Pero el medio punto lo vamos a tejer muy sueltito, así, miren. Otra vez, 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. ¿Qué hacemos? Contamos un relieve y después del segundo relieve ingresamos y tejemos medio punto. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Pasamos un relieve, miren, después de donde hemos entrado tenemos un relieve y después del segundo ingresamos medio punto. Ahí está. Miren, entonces entre estos arcos de cadenita están quedando dos relieves del punto Santa Clara, 1 y 2, en el siguiente espacio medio punto, 1 y 2, siguiente espacio medio punto. Repito otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ahora voy 1, 2, en el siguiente espacio medio punto. Así voy a tejer por toda la vuelta hasta llegar aquí, ¿sí? Por toda la vuelta voy a tejer de esa manera y cuando llego aquí nos encontramos. Bueno, mis amores, ya estamos aquí con las últimas 6 cadenitas que llegamos a este lugar, ¿sí? Vamos a ir aquí y vamos a tejer medio punto. Miren dónde estoy yendo, en el inicio, ¿sí? Donde piqué para tejer las cadenitas al inicio. Aquí voy a tejer medio puntito, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer aquí? Lo mismo, miren, voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y luego paso aquí donde está el medio punto, por eso les dije que lo hagamos flojito, ingreso allí en el medio punto y tejo otra vez medio punto y continúo. Vamos a sacar esta hebrita que está por aquí, luego la vamos a ocultar con el ganchillo y continúo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas como antes y voy aquí donde está el medio punto y allí miren hay un espacio en el centro, medio punto. Así voy a continuar, voy a dar la vuelta, ¿sí? Voy a volver a terminar la carrera aquí y si ustedes recién están empezando en lo que es ganchillo
y no se vayan a confundir con las carreras, pues pueden poner un marcador. En este caso yo voy a poner un ganchito de cabello solamente para saber que aquí termina cada vuelta, y vuelvo a empezar otra vuelta y así vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo deseado, ¿sí? Voy a hacerlo de nuevo para que lo tengan bien clarito. Ahí está, vamos a, ahora sí se ve bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Voy al medio punto, miren, tomo así el medio punto que tiene como un centro aquí, miren, así. Allí voy a ingresar y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Voy al siguiente medio punto, ahí se ve el agujerito, ingreso, medio punto. Y no ajusto mucho el medio punto, ¿sí? Así voy a continuar, como ya les dije, hasta tener el largo que necesite. Bien, chicas, ya estoy aquí. Aclaramos la imagen. Allí. Ahora sí. Aquí he tejido 3 cadenitas y ya voy a llegar aquí, que es la última parte. Voy a retirar este ganchito y continúo hasta completar las 6 cadenitas. 4, 5 y 6, ¿sí? Ahora voy aquí. Y aquí tejo un puntito deslizado. Ya no medio punto, sino punto deslizado para cerrar esta carrera, ¿sí? Ahí está. Vamos a alargar este puntito y vamos a contar cuántas carreras hemos tejido. Yo he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 carreras, ¿sí? Estas 13 carreras tienen un alto de 11 centímetros. Si ustedes quieren pueden continuar tejiendo mucho más largo. Yo estoy tejiendo solo un cubrehombros, pero como les dije, si ustedes continúan tejiendo van a tener un ponchito. Bien, luego les voy a mostrar cómo es que se ve en el maniquí, pero ahora vamos a empezar a tejer de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a hacer los adornitos que van a ir al borde de este ponchito. Entonces vamos a tejer 6 cadenitas aquí, una, y vamos a poner nuestra marquita, aunque obviamente con lo que vamos a tejer nos vamos a dar cuenta. Hemos tejido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas, ¿sí? Vamos a presionar esta última cadena que está aquí fuera del ganchillo y vamos a tejer una y 2 cadenitas. Y vamos a enlazar así, y en esta cadenita que yo estoy presionando, en la cadenita número 6, voy a tejer un punto alto. 1. Luego voy a tejer un segundo punto alto allí mismo, en esa cadenita. ¿Sí? 2 puntos altos. Ahora voy a enlazar, pero voy a tejer medios puntos altos. Así se tejen los medios puntos altos. Ingreso, saco la lana y estos 3 puntitos los paso de una sola vez. Voy a tejer 2. Uno acabo de tejer y el otro lo tejo ahora. 2. ¿Sí? Bien. Ahora voy a tejer un punto alto. Todo en el mismo agujerito. Un punto alto. Ahora voy a tejer 2 cadenitas para hacer un piquito, 1 y 2 cadenitas. Voy a volver a la base de estas 2 cadenitas, aquí y aquí. Voy a pasar así la hebra, tejiendo un puntito deslizado. Ahora voy a trabajar en la técnica del espejo, es decir, repetir de aquí hacia atrás todo lo que he tejido. Entonces, ¿qué he tejido? 2 medios puntos altos. Tejo entonces 1 y 2 medios puntos altos, que son los que he tejido aquí. Si el punto alto no lo repito porque es el que contiene el piquito. Luego voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Y todo en el mismo agujerito, noten. Y ahora voy a tejer 2 cadenitas. 1 y 2. Con esas 2 cadenitas que son las que tejí aquí al comienzo, voy aquí al agujerito y tejo un puntito deslizado. Y miren, tengo un hermoso corazoncito. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer 6 cadenitas a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas.
¿Dónde voy a ir? Aquí, donde antes tejía medio punto y voy a tejer medio punto. Ahí está. Y voy a repetir lo mismo, 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Voy a repetir de nuevo, ¿sí? Para que quede bien clarito. Presiono esta cadenita, que es la última que he tejido, la que está fuera del ganchillo, y tejo 2 más, 1 y 2. Ahora enlazo y voy aquí a la cadenita que tengo presionando y tejo allí un punto alto. 1 y 1 más. Entonces tejo aquí 2 puntos altos, mis amores, ¿sí? Después de los 2 puntos altos vienen los 2 medios puntos altos. Ingreso allí y tejo todo de pasada. Una vez y otra vez. 2 medios puntos altos. Ahora tejo un punto alto donde va a ir el piquito. 2 cadenitas, 1 y 2, y vuelvo a la base, lo que está debajo de esas 2 cadenitas, aquí estas hebritas, y paso un puntito deslizado. Ahí está el piquito, y ahora repito los 2 medios puntos altos. 1 y 2, ¿sí? Ahora me faltan los 2 puntos altos. Un punto alto y mi segundo punto alto. Ahí está. Y ahora 2 cadenitas como con las que inicié aquí. 1 y 2. Voy al centro del puntito y tejo un puntito deslizado. Y listo. Ya tengo mi segundo corazón. Ahora 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿A dónde voy? A la otra línea de medios puntos. Y pico allí y tejo medio punto y vuelvo a tejer otra vez 6 cadenitas y repito. De esta manera me van a quedar estos lindos corazoncitos a todo alrededor. Así voy a continuar tejiendo hasta llegar aquí. Bien, chicas, acabo de tejer aquí el último corazoncito. He tejido las 6 cadenitas y voy a este espacio y tejo el medio punto, ¿sí? Aquí tengo mi marcador, de manera que si aquí vuelvo a tejer un corazoncito va a quedar muy pegadito a este, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente quitar el marcador, tejer 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y voy a ir aquí donde comencé la carrera y tejo un puntito deslizado para terminar con el tejido allí. Una cadenita más, alargo la cuerdita, corto la lana, ajusto aquí. Estos 2 corazoncitos quedan un poquito más separados que los demás, miren, ¿sí? Pero no pasa nada. Y vamos a esconder esta hebrita que nos va quedando dentro del tejido. Así. Insertamos la aguja y pasamos. Bien. Cortamos el excedente, limpiamos de cualquier lanita o hebra que esté quedando en nuestro tejido. Y recuerdan algo, que cuando tejimos los bordes lo hicimos por el revés, ¿sí? Porque esto va a voltear así para el cuellito y así va a quedar nuestro cuello o cubre hombros. Recuerden que si ustedes lo pueden tejer o lo quieren tejer más largo, les va a quedar como un ponchito. Por ahora es un cubre hombros. Vamos a ponerlo en el maniquí para ver cómo luce. Y listo, mis amores, así es como queda nuestro cubre hombro súper abrigador en la parte del cuellito. Ahí están los motivos de corazoncitos que se ven súper lindos, y como se ve en la parte delantera, igual se aprecia por la parte de atrás. Es exactamente igual. Muchísimas gracias por acompañarme. Un besito muy grande. Gracias por ver mis videos, por dejarme sus comentarios, y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga a todos.